Muy buenos días chicos, les doy la bienvenida a la novena sesión del curso de programación del semestre 0. En esta ocasión veremos algunas de las propiedades de las funciones. La primera sería las propiedades inyectivas. Se dice que una función x a y es 1 a 1 o inyectiva, si para cada y que pertenece al conjunto y mayúscula existe lo sumo una x que pertenece al conjunto x mayúscula, con f de x igual a y. Esto quiere decir que para cada uno de los valores de x va a corresponder un solo valor de y bajo ninguna circunstancia se repetiría. Esto se puede ver de manera más sencilla en el siguiente ejemplo. En el primero se dice que la función f es igual a 1a, 2b y 3c. Aquí se dice que es inyectiva, porque con cada valor de x se obtuvo un valor diferente de y. En cambio, si se revisa el segundo ejercicio, dice que la función f es igual a 1a, 2b y 3a. En este caso, con los valores 1 y 3 se obtiene un resultado a, por lo tanto no es inyectiva, ya que un valor se repitió. Si lo viéramos de manera visual, se puede ver que en el caso no inyectivo hay dos flechas que apuntan al mismo valor. En cambio, se puede ver que para la función inyectiva, cada valor x apunta a un valor y diferente. Ahora, esto también se aplica de manera matemática. Considérese el siguiente ejemplo, el cual pide que se pruebe la función f de n igual a 2n más 1. Del conjunto de enteros positivos al conjunto de enteros positivos es 1 a 1, es decir, que es inyectiva. Para solucionarlo es necesario comprobar que para todos los elementos positivos n1 y n2, si f de n1 es igual a f de n2, entonces n1 es igual a n2. En otras palabras, se debe comprobar que no existen dos valores de n diferentes que den el mismo resultado. Para comprobarlo, lo primero que haremos sería igualar las ecuaciones tal como se ve en pantalla. Aquí se dice que 2n1 más 1 es igual a 2n2 más 1, lo cual no es más que igualar la misma función pero evaluada con n1 y n2. A partir de esto se va despejando. Lo primero que se hace es restar 1 a ambos lados, resultando en 2n1 es igual a 2n2. Después ambos lados son divididos sobre 2, resultando en la igualdad n1 es igual a n2. Ya que comprobamos nuestra igualdad, se puede decir que la función es 1 a 1, es decir, es inyectiva. Pasando a la siguiente propiedad, se encuentran las funciones subproyectivas, en donde se dice que si f es una función de x a y y el rango de f es el conjunto y, se dice que la función es sobre y, si todos los elementos del conjunto final y tienen al menos un elemento del conjunto inicial x. Esto quiere decir que debe haber al menos un elemento de x para cada elemento y, para que se pueda decir que es una función subproyectiva, o también se puede decir que está sobre y. Esto puede sonar un poco complicado, pero si vemos el siguiente ejemplo podemos ver que es algo simple. Considérese que se tiene el conjunto x igual a 1, 2, 3 y el conjunto y igual a, b, c. Determine si su función es subproyectiva. En este caso se puede ver que la función es igual a 1a, 2c y 3b, en el cual se puede ir apreciando que para todo valor de y se tiene un valor de x. Esto se ve aún mejor si realizamos nuestro diagrama de flechas, tal como se muestra en pantalla. Aquí ya se puede ver de manera gráfica el cómo todos los elementos de y son utilizados. Por lo tanto, se dice que la función es subproyectiva. Ahora consideremos este segundo ejemplo, en donde se encuentra el mismo conjunto x, pero ahora nuestro conjunto y es igual a, b, c y d, y se considera la misma función del ejemplo pasado. De igual manera, se pide que se determine si la función es sobre y, es decir, si es subproyectiva. Lo primero que haremos será realizar el diagrama de flechas, tal como se muestra en pantalla. Aquí se puede ver que las relaciones entre los elementos de x y los elementos de y son las mismas que en el caso anterior. Sin embargo, en esta ocasión podemos ver que el elemento d del conjunto y no se encuentra relacionado con ningún elemento de x. Por lo tanto, ya no se cumple con la condición de una función subproyectiva, la cual pide que para todos los elementos de y debe haber un elemento de x. Por lo tanto, esta función no es subproyectiva. Esta propiedad también se puede aplicar para las ecuaciones. Para demostrarlo, consideremos el siguiente ejemplo.
que dice que se debe probar que la función f de x del conjunto x mayúscula de números reales distintos de 0 al conjunto y mayúscula de números reales positivos es sobre y, es decir, que es suprayectiva. La ecuación que tenemos es f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado. Para poder comprobar que para toda y que pertenece al conjunto y mayúscula existe una x que pertenece al conjunto x mayúscula, tal que se cumpla la igualdad f de x igual a y. Esto se sustituye en la fórmula, resultando en 1 sobre x al cuadrado es igual a y. Aquí lo importante es lograr despejar x, ya que nos permitirá comprobar la igualdad que propusimos. Lo primero que se hace es pasar a x cuadrada multiplicando, resultando en 1 es igual a y por x cuadrada. Después se pasa a y dividiendo, obteniendo 1 sobre y es igual a x cuadrada. Ahora se saca la raíz cuadrada de ambos lados, lo cual causa que x cuadrada pase a ser solo x. También se resuelve la raíz de 1, que es igual a más menos 1, y y solo se queda como raíz de y. En este punto solo es necesario tomar uno de los dos posibles valores, por lo que nos quedaremos con la parte positiva, dándonos el resultado de 1 sobre raíz de y es igual a x. Ahora, para determinar si es suprayectiva, se debe reemplazar este valor en nuestra función y verificar que se llegue a la igualdad propuesta de f de x igual a y. Como podemos ver en pantalla, se realiza la evaluación con este valor, el cual, si se simplifica, podemos ver que la raíz de y desaparece, permitiéndonos aplicar la famosa ley del sándwich. Para aquel que no la conozca, le recomiendo que pause el video un momento para revisarla. El resultado que obtenemos es y, por lo tanto la igualdad se cumple y podemos decir que la función es suprayectiva. Con esto pasamos a la siguiente propiedad, la cual es conocida como biyectiva. Se conoce como función biyectiva o biyección a las funciones que son 1 a 1, es decir, inyectiva, y sobre, es decir, suprayectiva, al mismo tiempo. Para comprobarlo, consideremos el siguiente ejemplo, en el cual se nos pide que consideremos los conjuntos x mayúscula y y mayúscula, para determinar si su función es una biyección. Esta dice que f es igual a 1a, 2c, 3b. Para visualizar de mejor manera, si se cuenta con ambas propiedades, vamos a realizar el diagrama de flechas, tal y como se muestra en pantalla. Aquí lo primero que podemos ver es que cada elemento de x se encuentra dirigido a un elemento diferente de y, por lo que se puede decir que es inyectiva o 1 a 1. Posteriormente podemos observar que para todos los elementos de y hay un elemento de x, por lo que nuestra función también es suprayectiva, es decir, que está sobre y. Entonces, al haber cumplido con ambas propiedades, nuestra función es biyectiva. El comprobar estas propiedades puede parecer complicado, pero conforme se vaya tomando práctica, con los ejercicios se volverá cada vez más simple de comprobar. Dejando esto de lado, el siguiente tema es conocido como composición, en donde sea g una función de x a y sea f una función de y a z, la composición de f con g se encuentra denotada por f con g, la cual se representa a través de un símbolo similar a una letra O, como se muestra en pantalla. Esto nos da como resultado la función f con g de x, que es igual a f de g de x, como se muestra en pantalla. Esta nueva función se dice que irá de x a z. Para entender esto, consideremos lo siguiente. En este momento se cuenta con dos funciones g y f. La función g toma valores de x para obtener valores de y, mientras que la función f toma valores de y para obtener los valores de z. Si lo quisiéramos visualizar de mejor manera, lo podremos ver como un pequeño mapa, en el cual nosotros comenzamos en el punto x, y hacemos un primer viaje hasta el punto y una vez ahí nos moveríamos al punto z. Eso sería en un caso normal, pero ¿qué pasa cuando aplicamos la composición? Primero vamos a denotarlo de manera matemática, lo cual sería f con g de x es x a z. Como se ve representado en nuestro ejemplo del mapa, es si en lugar de tomar todo el camino por y, se tomara la ruta más corta de x a z. Esto vamos a comprobarlo de manera práctica con el siguiente ejemplo.
donde nos pide que se consideren los conjuntos X, Y y Z para obtener la composición F con G. Aquí ya se presentan los tres conjuntos con sus elementos y también los conjuntos de las funciones G y F. Lo primero que haremos será generar el diagrama de flechas de ambos conjuntos, tal como se ve en pantalla. Ahora se puede apreciar que el conjunto resultante de G es el conjunto Y, mientras que para la función F, Y es el rango, es decir, el conjunto de entrada. Por lo tanto, ambas funciones pueden ser unidas, resultando en el diagrama de flechas que se muestra en pantalla. Esto equivale a lo que sería el camino más largo de X a Z, ya que se tiene que pasar por Y. Por lo tanto, para encontrar el camino más corto haremos lo siguiente. Lo primero que haremos es identificar el elemento 1 del conjunto X. Después, si seguimos las flechas, nos dice que en Y nos daría una A como respuesta y esta nos daría en Z una Y como respuesta. Por lo tanto, en nuestro diagrama podríamos decir que 1 de X nos da como resultado el elemento Y del conjunto Z. El mismo proceso se realiza para los demás elementos de X. Si tomamos el 2, también nos dice que llega al elemento Y, y si se toma el 3, nos dice que llega al elemento Z. De esta manera generamos el diagrama de flechas de nuestra nueva función compuesta, el cual también se puede denotar de manera numérica como F con G de X es igual a 1Y, 2Y, 3Z. De igual manera, este tipo de operaciones se puede realizar con ecuaciones. Para demostrarlo, consideremos el siguiente ejemplo, en donde se pide que se obtenga la composición de F con G, a partir de las funciones dadas. Aquí podemos ver que tenemos F de X es igual a X más 1, y G de X es igual a X cuadrada. Lo primero que haremos es revisar la estructura de la composición, como se muestra en pantalla. En esta se dice que F con G de X es igual a F de G de X, que es como si una función estuviera dentro de la otra. Ya con esto definido, vamos a reemplazar G de X por X cuadrada. Y ahora simplemente tendríamos que evaluar la función F. Cabe remarcar que el resultado es una nueva función, no un valor numérico. Al evaluar tenemos como resultado X cuadrada más 1. Lo único que se hizo fue reemplazar la X por el valor con el que se buscaba evaluar. Teniendo así nuestra función compuesta, aquí es importante mencionar que el orden con el que se escriban las composiciones es muy importante, ya que si escribiéramos G con F, sería una función completamente diferente, por lo que hay que tener cuidado. Pasando a la siguiente propiedad, se le conoce como operador binario. Dice que una función x mayúscula producto de x mayúscula a x es un operador binario sobre x. Esto sucede cuando solo se está utilizando un solo conjunto de datos, es decir, que el rango es igual al dominio. Para ejemplificarlo, revisemos el siguiente ejemplo, el cual dice que se considere el conjunto x mayúscula, con el cual se define la función f de xy es igual a x más y. Si en la función los elementos x y y pertenecen al conjunto x mayúscula, entonces se dice que la función f es un operador binario sobre x. Esto se puede resumir en si todos los elementos pertenecen a un mismo conjunto, entonces es un operador binario. Así continuamos con el operador unitario, el cual nos dice que consideremos una función de x a x. Es decir, que si utilizamos cualquier elemento de x, nuestra respuesta sería el mismo elemento de x. Consideremos el siguiente ejemplo, en donde nos dice que se encuentra el conjunto universal U y se define la función f de x igual a x, donde x pertenece al conjunto potencia de U, es decir, es un subconjunto de U. Entonces, f es un operador unitario sobre P de U. En otras palabras, la función solo nos da como resultado el mismo valor que coloquemos. Sé que suena complicado, pero en realidad solo se limita a esto. Con esto finalizaríamos la sesión del día de hoy. Les dejo de tarea los siguientes ejercicios, donde el último será considerado para participación. Sin otro tema a discutir, me despido y les deseo una buena tarde. Hasta luego.